Venimos hablando sobre el tema mensaje de Dios a la iglesia. Solo que hoy vamos a leer del verso 16 al final del capítulo 22. Capítulo 22, verso 16 al final. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en el libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Inclinamos nuestros rostros. Amado Dios, muchas gracias te damos por el honor de estar en tu casa, un lugar especial, establecido por los designios de tu voluntad, un lugar donde tu pueblo tiene oportunidad de reunirse para adorar, para alabar tu nombre, para compartir, oh Dios, el compañerismo de la familia de la fe. Y tienen la oportunidad, oh Dios, de venir a oír tu consejo, tu palabra, que nos ayuda a crecer, nos enseña, Señor, y nos forma, nos prepara para toda buena obra. Gracias por este lugar, gracias por todos y cada uno de los hermanos aquí presentes. Bendíceles, manténles siempre motivados, animados, interesados, oh Dios, en las cosas espirituales. Dales un corazón, oh Dios, de tal forma que su deseo sea siempre estar en tu casa, que esté yo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura e inquirir de tu santo templo. Señor, clamamos en esta noche para que nos tomes bajo la dirección del Espíritu Santo y tu Espíritu nos dé una actitud reverente, atenta, sumisa, abierta a la voz de tu palabra, para que tu palabra corra y sea glorificada. Y por favor, buen Dios, usa tu siervo para tu gloria. Es solo un instrumento, oh Dios, que tú has escogido para llevar tu palabra. Te lo ruego, Dios, todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. En el verso 16 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. El libro de Apocalipsis es un libro enviado a la iglesia. Los incrédulos se meten ahí y no entienden. Los teólogos podrían manipularlo allí escrito. Las posturas religiosas la podrían acomodar a su gusto. Pero el creyente que está bajo la dirección del Espíritu Santo puede leer y puede entender y visualizar allí el plan de Dios para los tiempos finales. Y Dios quiere que cada creyente lea. Por favor, lea lo que entiende y lo que no entiende. Que con el transcurso de la lectura de la palabra
vamos a encontrar que la misma Biblia explica la Biblia. Tengamos cuidado, mucho cuidado con la interpretación de hombres, porque hay hombres que dicen esto a mí me parece, pudiera ser, allí dice, y no nos interesa eso, nos interesa lo que Dios dice a través de su palabra. Hay que tener cuidado con esto. A veces oímos mensajeros que dicen cosas, dan testimonios de cosas, pero eso no nos interesa. Nos interesa que quede primando la palabra de Dios, porque solo ella es viva y eficaz. Hay ejemplos y podemos aprender de los ejemplos, pero en un mensaje, en una predicación, lo que debe quedar primando es la palabra. Y por eso estamos trabajando los viernes el tema de mensajes positivos, porque queremos salirnos nosotros para que sea Dios quien hable. Y tengamos cuidado. Hay testimonios muy sobresalientes o cosas que suceden en la vida, pero eso son cosas personales. Usted tiene las suyas, cada creyente tiene las suyas, pero aunque oímos y escuchamos, lo que nos interesa es la palabra, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y es ella la que cambia y transforma nuestra vida. Tal vez les recuerdo un texto que continuamente lo usamos, pasemos una vez más hoy por él. Y es 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo obra Dios esa perfección en nuestra vida? A través de la palabra. Toda nuestra atención debe estar en la palabra, debe estar en la palabra. Bien, amados hermanos, en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, el Señor viene confrontando las actitudes de la iglesia, de los creyentes. Actitudes que de repente prometen mucho, pero en otras partes o en otras cosas hay deficiencia. Por ejemplo, vimos sobre el mensaje a la carta, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Hay una iglesia muy activa, muy útil, de mucha bendición, pero con el paso del tiempo ya eso era un trabajo mecánico. Porque el Señor le dice, has dejado tu primer amor. Y cuando ya las cosas no se hacen por amor, entonces ya no saben. Entonces ya no se da lo mejor. Entonces ya no es tan importante. Y entonces las cosas pueden esperar. Y ahí estuvo la caída de esta iglesia. ¿Cuál es el consejo del Señor? Mira a ver de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Sí? Por otro lado, vemos la iglesia de Tiatira, igualmente muy útil, pero había perdido el celo y se había hecho una iglesia tolerante y ahí permitían a Jezabel. O leemos el caso de la iglesia de Sardis. Una iglesia con un alto concepto de sí, como iglesia, como creyentes. Y resulta que estaban ahí los nicolaitas, los seguidores de la doctrina de Balaam. Y Dios les dice, tú tienes nombre de que vive, pero estás muerto. Y está hablando a las iglesias, al comportamiento, a la actitud que asumen a veces los creyentes y las iglesias. Se pierde el primer amor, ¿sí? Se pierde el celo por la iglesia, se pierde el celo doctrinal y nos encontramos el caso de la iglesia de la Odisea, una iglesia que había perdido totalmente el norte. Allí con la idea, somos salvos por gracia, somos salvos, yo me voy con Cristo. Pero dejaron de caminar en Cristo
Su mirada, su interés, su atención estaban en las cosas de la vida. Se habían hecho materialistas, mundanos, carnales. Y el Señor les dice en el capítulo 19, dice el versículo 19, yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y allí el Señor nos está llamando, escúchenme bien, a romper con todo lo que afecta a la vida espiritual y la enfría. Y cada quien debe analizar esto por sí, porque Dios habla en su mensaje en una forma personal. Es decir, Dios le habla a usted. ¿Quién está a la par? Eso a usted no le debe preocupar. El asunto es Dios con usted. Y ojalá lo podamos entender así. Porque en la medida que lo entendamos así, entonces nos vamos a sentir redarguidos o alabados, sí, porque allí el Señor alaba también, ¿verdad? Reconociendo las cosas que se hacen, pero también redarguye y declara la falta de celo, la falta de amor, la falta de fidelidad, la falta de santidad, la carnalidad, y todo lo enfoca. Entonces el Señor llama a romper con todo aquello que afecta a la vida espiritual y enfría. Dice capítulo 2, verso 5, es un llamado a romper con lo que está estorbando. ¿Sí? ¿Qué dice el verso 5? 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Y qué cosa? Arrepiéntense. Fíjese a ver qué lo hizo caer y rompa con eso. Arrepiéntase. ¿Cuál es la idea de arrepentirse? Volverse de aquello que estorba otra vez a Dios. ¿Sí? Es lo que está llamando el Señor, a romper con lo que ha estorbado, con lo que está robando bendición. Dice, pues si no, vendré pronto sobre ti y quitaré el candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Y esto ya se fue de lo personal a la iglesia. Muchas de las iglesias siguieron existiendo, pero ya sin el candelero de Dios que alumbra. Y entonces se desviaron totalmente sobre prácticas, doctrinas, costumbres. A través del primero y segundo siglo se empieza a gestar la apostasía que da con el alumbramiento de la Iglesia Católica entre el siglo tercero y cuarto. Y eso es espantoso, porque lo que se descuida va a parar mal. Descuide usted una casa, a ver cómo termina. Puede ser la casa más hermosa, descuídela, a ver qué pasa. Descuídese una persona que es bien bonita y bien elegante, descuídese a ver a dónde para. Y es que lo que se descuida termina mal. Y Dios llama a romper con lo que afecta la vida espiritual o enfría. Dice la palabra del Señor en el versículo 16. Hablándole a la iglesia de Pérgamo, a la que tiene nombre, que vive y está muerta. El Señor le está exhortando a visualizar su realidad, porque allí están las doctrinas de Balaam, allí están las de los nicolaitas. Y dice la palabra del Señor en el verso 16, rompa con eso. ¿Qué debía hacer? Romper con la doctrina de Balaam, romper con la doctrina de los nicolaitas. ¿Sabe? Dios da la oportunidad de enderezar el camino. Siempre he dicho, hay dos personas que conocen nuestra realidad.
cómo estamos viviendo, cómo estamos procediendo, cuál es el sentir del corazón, cuál es la realidad nuestra espiritual. Y uno es Dios y el otro es usted. Y es en base a esta realidad que Dios trabaja en la palabra. ¿Sí? Porque el mensaje es como, es personal, es para ustedes, para mí. Y Dios sabe lo que está haciendo. Y creo que lo que Dios hace es bueno. Aun cuando sienta uno que le mueve el piso sobre cosas, gustos, o no sé. Dios confronta. Amén. Y entonces dice el verso 16, por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé con ellos con la espada en mi boca. Y el Señor los iba a confrontar con la palabra. ¿Cuál es la espada del Señor? ¿Cuál es la espada del creyente? La palabra de Dios. Y Él los iba a confrontar con la palabra. Porque la mentira se confronta con la palabra. Y cuando la palabra hace referencia a asuntos, ahí es Dios quien está enfocando la realidad. Está hablando de doctrinas que se habían infiltrado en la iglesia. Por favor, cuiden la iglesia. El pastor trata de hacer un trabajo, pero son dos ojos allí sobre varios y situaciones diversas. Pero si todos tenemos celo y miramos, mayor es la protección, ¿no? Y la iglesia estará más segura. Es un trabajo de todos. Porque el problema se había infiltrado, ¿a dónde? En la iglesia. En Éfeso el problema estaba en la iglesia. ¿Sí? En Tiatira el problema estaba en la iglesia. En Pérgamo el problema estaba en la iglesia. Y el mensaje de la carta está dirigida al pastor de la iglesia. Y el pastor de la iglesia le habla a la iglesia. Y es la iglesia la llamada a tomar decisiones y hacer cambios. ¿Sí? ¿Lo hacen? ¿No lo hacen? Dice también la palabra del Señor en el verso 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y está hablando allí la palabra del Señor de esa profetisa Jezabel que estaba influyendo en la iglesia, en los siervos de Dios, y estaba haciendo estragos en lo espiritual. Estaba literalmente afectando la santidad de la iglesia, ¿sí? La pureza de la iglesia. Y el Señor está llamando la atención a que se arrepiente, no se quiere arrepentir. Yo no sé si Jezabel daba muchos diezmos, porque a veces las iglesias, los pastores no hablan del pecado, porque hay algunos que están bien embarraditos, pero dan muchos diezmos. No se nos vayan a ir. No sé cuál era la razón, pero dice el Señor, le he dado tiempo que se arrepienta y no se quiere arrepentir. No quiere hacer los cambios. Y cuando nos aferramos a cosas en contra de la voluntad de Dios, se agrava mayormente el problema. Dice más la palabra del Señor en el capítulo 3, versos 3. Está hablando a la iglesia de Sardis. Asegúrese que la visión que usted tiene de usted como cristiano es la visión que Dios tiene de usted. Que la visión que usted tiene de usted como cristiano sea una visión bíblica. Porque a veces nos vendemos la idea de que todo está bien. Y
Aún aquellos que nos ven saben que las cosas no están bien, pero nosotros nos decimos que estamos bien. Y para mejorar es necesario tener la capacidad y la madurez de reconocer que tengo necesidad que Dios me ayude, que tengo necesidad de mejorar, que tengo necesidad de hacer cambios. Si no reconozco, entonces Dios puede hablar y nada va a pasar. Y se puede oír todo lo que se quiera oír y nada va a pasar. Porque no hay la capacidad ni la madurez para reconocer que yo tengo problemas y que necesito que Dios me ayude. Dice el verso 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Todo lo que has recibido del Señor, atesórelo, cultívelo, fortalézcalo, llénese de eso. Poned primeramente la mira en el reino de Dios y su justicia. Allá dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. En Filipenses 2:16 dice la palabra de Cristo. Invita a asirse fuerte a la palabra de Cristo. Se me escapó un poco la idea, vamos a ver. Filipenses 2:16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Está oyendo, en la medida en que los creyentes se aferran a la palabra, los que los dirigen se van a sentir gozosos en el Señor de verlos caminando en la palabra. Pero aquellos que ya no reciben la palabra, cuando lleguen a la presencia del Señor en el tribunal de Cristo y se aparten de Él avergonzados, los siervos dirán, fue un trabajo en vano. Gracias a Dios que la gracia de Dios no es en vano. ¿Sí? Pero a veces se trabaja en vano sobre las personas. Se insiste en fidelidad, en congregarse, en santidad, en servir, en testificar de Cristo. Yo no sé, una lista grande. Y a pesar de la persistencia a través de un y otro mensajero, hay creyentes que caminan para otro lado. Y es un trabajo en vano. ¿Sí? Dios quiere que nos aferremos. Amén. Y allí la palabra del Señor dice en el verso 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y sobre la presunción y la arrogancia que tenían, entre comillas, como cristianos, cambien eso, humíllense. Hay un pasaje lindo allí en Santiago, capítulo 4, vamos a mirar. Tiene por contexto el llamado fuerte en el verso 4. Leamos un poco a partir del verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. ¿Quién es el soberbio? El que a pesar de sigue en su cabezonada, sigue en sus prácticas, sigue en su estilo de vida, a pesar de lo que Dios diga. Hay una soberbia que le hace rebelarse a la voluntad de Dios. Y allí nunca puede haber ningún cambio, ninguna prosperidad, ni siquiera bendición, porque Dios no bendice donde la cosa no camina en su voluntad. Aún no oye la oración,
Porque dice: el que aparta su oído para no oír mi ley, también su oración es abominable. Eso dice Proverbios. Amén. Entonces la palabra del Señor dice allí: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Consejo: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Quién cree usted que está interesadísimo que usted camine en contra de la voluntad de Dios? El diablo es el que gana ventaja, porque el diablo ataca a Dios, ataca a su iglesia, ataca al cristiano. Y hay veces hay cristianos que entran en el juego del diablo y viven más para hacer la voluntad del diablo que la voluntad de Dios. ¿Es posible eso? Por supuesto. Si no, no se escribiría este pasaje. ¿Sí? Porque empieza en el verso 4. Oh almas adúlteras. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. ¿Y a quién le está hablando? A los incrédulos. No, ellos están en el mundo, ellos no saben nada de Dios. Entonces, ¿a quién está hablando? A los cristianos. Y entonces dice la palabra del Señor. Verso 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad. Porque a veces se ríen de la palabra, se ríen del predicador. Y el Señor le está diciendo: lloren, avergüéncense por su pecado. Porque están viviendo una vida contraria a Dios. Afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Consejo final: humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Todo este trato, a partir del verso 4, por favor, ponga una tareita. Léase todo el capítulo 4 usted en casa, por favor. El verso 17 dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso dice el verso 17. Por favor, léaselo en casa. Medite allí en lo que está diciendo. Yo quiero decir que en la Biblia Dios no habla a los incrédulos. Para los incrédulos en la Biblia, Dios solo tiene el mensaje del Evangelio. Pero al creyente, Dios puso este libro en sus manos, porque Él es la norma y regla de fe para su vida. Allí está impresa la voluntad de Dios y Él diseña el camino por donde han de andar los creyentes. De manera que les dejo allí esa tareita, por favor. Pero por favor, se lo ruego. Medite sobre Santiago 4. No para que sepas qué dice Santiago 4, sino para ver qué tiene que ver tu vida con Santiago 4. Por favor. Porque entonces, solo entonces, habrá bendición en la lectura de Santiago 4. ¿Sí? Dice la palabra del Señor, verso 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y eso pudiera significar dos cosas. Que el Señor pudiera interceptar la vida del creyente, o
que quién sabe en qué cosas se encuentre el creyente cuando Cristo venga. Pero puede ser cualquiera de las dos. Porque leímos en Apocalipsis 3:19, yo castigo y reprendo a todos los que aman. Sé pues celoso y arrepiéntete. Eso leímos. Entonces, a veces se habla mucho en las iglesias sobre alguien que estuvo en la iglesia y se fue y está viviendo como se le antoja. Y entonces, para cuestionar la seguridad de la salvación, no, si la salvación está segura en Cristo para todo el que ha recibido a Cristo como Salvador personal. Amén. Y irá al cielo porque recibió a Cristo, porque aceptó y reconoció a Cristo como Salvador personal. Y pastor, y entonces aquel creyente que anda por allá, déjelo. Si es un nacido de nuevo, le aseguro que Dios interceptará su camino. Y si no lo es, se verá con él en el juicio final. Voy a leer ligeramente allí, en este sentido, Hebreos 12, por favor. Dice el verso 5. Y usa la figura familiar, los padres, los hijos, para ilustrarnos el Señor lo que Él hace con los que han nacido de nuevo, a los que ha adoptado por hijos. Dice la palabra en el verso 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies, ¿qué cosa? La disciplina del Señor. Y no desmayes, ¿cuando qué? Cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Está oyendo eso? Entonces, cuando allí se esboza la idea de la disciplina, tiene que ver con reprensión y castigo. Sí, un poquito. Tiene que ver con reprensión y castigo, de acuerdo a los versículos que hemos leído. Disciplina también sería transmitir enseñanza para que la gente se rija en base a la palabra, pero aquí no está hablando en ese sentido. Tal vez vuelvo a leer allí. Dice el verso 5, ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres, ¿qué cosa? Reprendido por Él. Y explica, porque el Señor al que ama disciplina y azota. ¿Qué entiende usted por azote? ¿Qué entiende por azote? El Señor usa la paleta, así como aconseja a los padres usar la paleta. ¿Sí? Hoy a la altura de los tiempos hablar de esto es un problema. Pero ¿obedecemos a Dios o obedecemos a los hombres? ¿O agrado a Dios o agrado a los hombres? Dios sabe lo que es bueno, lo que ayuda. Los que han sido ejercitados en la disciplina del castigo, hoy testifican que gracias a Dios que tuvieron padres que le aplicaron la disciplina y los corrigieron, porque si no, quién sabe en qué cosas estarían metidos. ¿Sí? Entonces el Señor, a los que recibe por hijos y andan allí como se les antoja, si verdaderamente son hijos, Dios los interceptará
con sus disciplinas en el camino. Y dice más allí la palabra del Señor: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Sí? Y está usando el lenguaje allí que diariamente se ven en los hogares, en la relación padres e hijos. Ahora aclaramos cosas. La disciplina y el castigo no es para el que hace bien. Este recibe alabanza, reconocimiento. ¿Cuántas veces? A veces al hijo el padre le dice: no hagas eso. Y se lo dice de buena manera: no haga eso. Allá al rato levanta un poquito el tono: le dije que no haga eso. Y a veces le dice una tercera vez: no debe hacer esto. Y al final estrena la paleta. ¿Han vivido esas experiencias? Pues es el lenguaje en que Dios nos habla. Es el mismo lenguaje en que Dios nos habla. Un Proverbios, capítulo 3. Alguien me ayuda un poquito allí. Gracias. Dice el 3:13. No, perdón, 3:11. No menosprecies, hijo mío, ¿qué cosa? El castigo de Jehová. Ni te fatigues por su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Se dice en una ocasión que en una guerra un soldado recogió a un niño que estaba por allí, quedó sin padre, huérfano, abandonado, y él se lo trajo y lo integró a la familia y lo trataba igual que todos los demás hijos. Pero ese hijo empezó a ver un detalle que sucedía, y es que cuando los verdaderos hijos hacían algo incorrecto, veían al padre llamarle la atención y aún castigarlos. Y un día ese niño que él recogió se puso a llorar delante de él y le dice que usted no me quiere igual que sus hijos. Y le dice: ¿por qué? Si yo te cuido, te doy todo lo que necesitas, te trato como uno de ellos. No, porque yo veo que ellos hacen lo malo y usted los reprende. Y he mirado que los castiga. Y cuando yo he hecho lo que no está bien, a mí no me llama la atención ni me castiga. Y entonces presentó ese niño esa queja ante el padre, porque se espera que el padre que ama a su hijo desde temprano lo disciplina, dice la palabra. Sí, y entonces la palabra del Señor nos enseña, amados hermanos, que si alguien se apartó y vive como se le antoja, si es hijo de Dios, Dios interpretará su vida. Sí. Y lo traerá. ¿Cómo lo traerá? No sé, aún pudiera que Dios corte la vida, porque está la disciplina extrema de Dios. Cuando Dios quita a alguien para que no siga pecando, ya porque está influyendo en el testimonio de la iglesia o está afectando el evangelio, cuando ya se torna en un caso escandaloso, Dios lo quita. Hace muchos años aquí vino una jovencita y se convirtió a Cristo.
Y era una belleza verla caminando con Cristo y verla sirviendo. Pero un día se descuidó y empezó a andar de larguito. Y de repente ya no estaba. Y de repente empezamos a oír el testimonio de la vida que llevaba. Pero algo sucedió en el camino de la vida de ella, que un día llegó arrepentida, llorando. Y empezó de nuevo. Y luego volvió a suceder. Solo que esa última vez llegó en un ataúd. Y nosotros entendíamos, Dios quitó a esa muchacha. ¿Sí? Porque la disciplina de Dios trabaja así. Un día pudiera concentrarme exclusivamente a la disciplina y poder mostrar todas las escrituras donde el Señor habla de la disciplina extrema. Sí. Inclusive en 1 Juan dice, por algunos casos, y no ore por algunos casos, porque ya Dios tiene determinado lo que tiene determinado. Hermanos, cuando la palabra del Señor llama la atención en la palabra a corregir, a arrepentirse, a mejorar, Dios busca nuestro bien, el bien de la iglesia, el testimonio de la iglesia, que el nombre suyo sea exaltado en cada corazón, en cada iglesia, por un verdadero amor a Él, por un celo doctrinal, por un deseo de servirle, por un deseo de seguir sus caminos. Toda la palabra apunta a una vida mejor. Y por eso está llamando la atención el Señor a las iglesias. Dice más la palabra del Señor en el versículo 12, Apocalipsis 3:12. No, verso 21, perdón, verso 21. Entre 19 al 21. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cómo ese texto pareciera que no encaja con la iglesia? No, sí, perfectamente. Pudiera que algunos están en la iglesia y no han nacido de nuevo. Pudiera que aprendieron la mecánica a ser evangélicos y no son salvos. Y entonces de allí el verso 20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Porque en lo que toca a sus vidas, Cristo está afuera. ¿Sí? Y obsérvese que es un texto personalizado. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es un texto personalizado. Un texto dirigido especialmente a gente que pudiera ser parte de la congregación y no es salvo. Y alguien que no es salvo no puede cambiar su vida, porque el que cambia su vida es Cristo. Y por eso no puede ser diferente. Y por eso no puede tener una vida cristiana igual que los demás, porque no ha sido cambiado por Cristo. No ha nacido de nuevo, no ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Así es que, amados hermanos, el Señor llama a romper con lo que haya que romper. Llama a corregir. Busca su bien y desde luego busca el bien y el testimonio de la iglesia.
Cada quien, si Dios le ha hablado, revísese a ti mismo, por favor. Nada es con el pastor, por favor. El pastor solo ha hablado lo que la palabra de Dios dice. Tu vida es con Dios. Amén. Hay veces se pasan la gente adelante. Y yo no hago eso. A veces pido que levanten la mano si el Espíritu de Dios ha hablado en sus vidas. Pero aún eso no es ninguna garantía. La vida espiritual es más formal que pasar aquí al frente o levantar una mano. Es darle cabida en el corazón a lo que Dios dice en su palabra. Agradecemos a Dios por los siervos que lo hacen. Dios usará lo que quiera usar. Pero escúchame, estamos viviendo en el último tiempo. Jesucristo viene y tenemos que estar preparados. Bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga le haya haciendo así. Erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Necesitamos que nuestra iglesia, hay algo por lo cual oro todos los días. Señor, haz resplandecer tu gloria en la iglesia. Pero también le ruego, Señor, haz resplandecer la iglesia como columna y baluarte de la verdad en el pueblo de Narán. Haz resplandecer la iglesia como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Pero todo eso abona el comportamiento de cada creyente con Dios y con su palabra. Espero Dios ha hablado en esta noche y lo que Dios ha dicho nos ayude a mejorar. Es el deseo de mi corazón que caminemos tomados de la mano del Señor. No en nuestros gustos, sino en la voluntad de Dios. Que el Dios Altísimo les siga bendiciendo. Gracias.